Trabajo final presentado por Faidi Murcia y Valentina Gallo. Título: La pobreza como consecuencia de la desigualdad. La pobreza no es solo una cuestión económica, es un fenómeno multidimensional que comprende la falta tanto de ingresos como de las capacidades básicas para vivir con dignidad. Tema: pobreza, pero la pobreza no es solo no tener dinero, sino es una condición humana que se caracteriza por la privación continua de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos, tales como los civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La extrema pobreza ha sido definida como una combinación tanto de escasez de ingresos, falta de desarrollo humano y exclusión social. Pero ¿qué es la pobreza multidimensional? Siempre la mayoría de los países van a definir la pobreza como una falta de dinero, pero la pobreza es mucho más amplia que la carencia de ingresos. Una persona que es pobre puede sufrir diferentes desventajas al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona puede tener mala salud o estar desnutrida, puede carecer de agua limpia o incluso de electricidad y tener un trabajo muy precario o tener muy poca educación. Así que enfocarnos en un solo factor, tal como lo es el ingreso, no es suficiente para capturar la verdadera realidad de lo que es la pobreza. Pregunta problema: ¿por qué los países ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres? El porqué de esta situación se basa en las políticas, principios, desigualdad, instituciones globales que influyen en esta situación. Las políticas públicas del pasado han transmitido la pobreza de generación en generación. Las desigualdades estructurales y sistemáticas del orden social, político, económico y cultural profundizan aún más la pobreza. La falta de coherencia de las políticas a nivel nacional e internacional socava y contradice en muchos casos el compromiso de combatir la pobreza. Objetivo general: analizar por qué los países pobres no superan esta calidad de país subdesarrollado. El subdesarrollo es un término que no tiene un concepto único y puede ser abordado de distintas maneras. En realidad es una construcción social teórica y este concepto abarca diversos aspectos como la parte económica, política y social. Es como un desequilibrio que lo que hace es impedir la satisfacción de gran número de necesidades de las personas. La diferencia de desarrollo entre países se da en razón a múltiples causas, no únicamente son de tipo económico. Hay causas que tienen un origen interno como externo. No todos los estados tienen el mismo grado de organización social, ni similares estructuras productivas, ni de recursos financieros, ni de modos de vida equiparables, ni tampoco la dependencia económica, ni en cuanto a su tecnología, cultura, el ingreso, y tampoco hay un mismo nivel educativo. El objetivo específico es identificar la desigualdad como consecuencia de la pobreza. Se puede evidenciar en que en razón a diversas situaciones que expondré a continuación se da desigualdad en diferentes áreas. La pobreza territorial. En muchos países la mayor cantidad de tierras está en manos de los ricos y poderosos, quienes han dejado a millones de personas sin tierra en la que cultivar. Pobreza en los recursos básicos. En algunos casos, la privatización de servicios públicos como el agua, energía o la salud ha hecho que millones de personas pobres no puedan tener acceso a ellos por sus elevados precios. La corrupción. El principal motivo que ha generado la desigualdad social en el mundo es la corrupción de los gobiernos, en especial en los países subdesarrollados. Ligado a la corrupción encontramos el desvío de fondos públicos, los cuales podrían destinarse a la inversión de los grupos menos favorecidos en la sociedad. El desempleo. El desempleo es un factor que genera desigualdad social. Afecta principalmente a la juventud y se presentan dificultades para su acceso al mercado de trabajo. Metodología. Analizar cómo algunas instituciones globales influyen en el incremento de la desigualdad como consecuencia de la pobreza. Algunas instituciones globales que tienen como fin regular el tema de la economía, la desigualdad social, las relaciones sociales en sí, son el Fondo Monetario Internacional, que tiene como fin estabilidad económica mundial, resuelve cuestiones macroeconómicas, déficit presupuestal en cuanto a la política monetaria. En sí, su fin es preservar la estabilidad global. Y el Banco Mundial, el cual se encarga de las cuestiones estructurales como el gasto público, las instituciones financieras del país, sus políticas comerciales. En sí, su finalidad es la erradicación de la pobreza.
No obstante, con lo anteriormente dicho, debo decir que se encuentra una corrupción política internacional, lo cual impide el surgimiento asimismo de los países subdesarrollados. Esto sustentado en que, si bien las instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, las cuales se deben encargar, entre otras cosas, de la estabilidad económica mundial y la erradicación de la pobreza, según el libro de Malestar de la Globalización, estas instituciones adoptan políticas que implementan a nivel global. Estas mismas instituciones globales están conformadas por representantes de esos países que son potencia mundial, es decir, que prácticamente las potencias mundiales son quienes diseñan las políticas de esas instituciones o las políticas que se van a implementar a nivel mundial, razón por la cual, pues, esas políticas implementadas benefician a estas grandes potencias mundiales, lo cual podrá verse como una corrupción política, en lo cual se ve reflejado que no hay una imparcialidad. Metodología. Enfoque cuantitativo analizando los porcentajes de pobreza en los 2 últimos años en Colombia. ¿Ha aumentado? La pobreza en Colombia se disparó en 2020, afectó a 42,5% de los colombianos, es decir, más de 21 millones de ciudadanos. Esto quiere decir que mensualmente cada persona en pobreza vivía con ingresos de un poco más de 330.000 pesos. Así las cosas, una familia de 4 personas puede considerarse como pobre si recibe 1,3 millones por mes o menos. Las ciudades con mayor cantidad de pobres que se registraron en estos 2 últimos años fueron Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Incluso la indigencia aumentó en 2020-2022 a tal punto que a esta situación se sumaron 2,7 millones de personas. Así que en total casi 7,5 millones de colombianos viven con menos de 145.000 pesos por mes, si no es que menos. Como conclusión, si bien los estados son responsables de hacer efectivos los derechos humanos, otros agentes como las organizaciones internacionales, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y las empresas también tienen responsabilidades en relación con los derechos de quienes viven en la pobreza. Incluso nosotros podemos ayudar a que esta situación disminuya en nuestro país. Los autores de este trabajo somos Faidy Murcia y quien les habla Valentina Gallo. ¿Y tú cómo contribuyes a que no haya desigualdad ni pobreza en el mundo?